Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Pues, ¿qué tal? ¿Pueden ver mi presentación? Sí, doctor, la podemos ver.
Bien, chicos, buenas tardes. Vamos empezando mientras que terminan de ingresar sus demás compañeros. ¿Sí? Darinka, ¿todo bien? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a revisar la terapéutica en el aparato digestivo. ¿Ustedes ya llevaron gastroenterología? ¿Sí? Darinka, Estamos llevando, doctor, recién. recién están empezando. Bien, yo creo que van a complementar bien con clases de gastroenterología. ¿De acuerdo? Eh, Para el médico general, sobre todo, que ustedes van a hacer de repente de emergencias, atenciones en las emergencias, cuando ustedes hagan su internado, etcétera, van a notar de que en medicina un buen número de las consultas se deben a desórdenes en el aparato digestivo, náuseas, vómitos, diarreas, ardor epigástrico, dolor abdominal. Todas estas son causas muy comunes de consultas de emergencias. Algunas también emergencias respiratorias, asma, tos, etcétera, pero las emergencias del aparato digestivo son muy frecuentes. Vamos a revisar alguna patología y básicamente el tratamiento sintomático que les va a ser de utilidad para complementar sus clases de gastroenterología. Eh, mm, Todas estas, o la mayoría, están en el paper de enfermedades gástricas que les voy a proporcionar. Me haces acordar, Darinka, para poderles proporcionar. Bien, empecemos por náuseas y vómitos. Las náuseas y los vómitos, recuerden que pueden originarse por diversos motivos. Algunos los vómitos de causa central, recordemos que son vómitos explosivos y no están precedidos de náuseas, ¿no? Los problemas de oído interno también, o están en asociación con síndrome vertiginoso. Una de esas formas también, recordemos de que hay personas que cuando viajan en los carros, en el avión, etcétera, vomitan por este tipo de problemas, ¿no? Lo que nos interesa más los vómitos por gastropatías, vómitos por obstrucción intestinal, en relación a procesos infecciosos, etcétera, etcétera. Y recordemos de que una buena historia clínica, como siempre, nos orientará en el posible diagnóstico. El tratamiento no es lo mismo en uno y en otro. Creo que en eso de ahí ya vamos aprendiendo. Y vamos a ver algunos medicamentos útiles en el manejo de de los vómitos. Esto también está en el paper que les voy a proporcionar. Empecemos por el dimidinato, por el famoso Gravol que la mayoría de ustedes ha escuchado, ¿no? Es un derivado de la difenhidramina, ¿no? Que es un antihistamínico. Es un muy buen antiemético, antivertiginoso, con cierta acción depresora sobre el sistema nervioso central. Esto es útil en algunas situaciones y no muy útil en otras, ¿no? Lo cual puede ser, entonces, en el caso de los pacientes ansiosos, pueden darles un efecto sedantes, ¿no? O en algún caso de, con alteraciones en el estado neurológico, puede estar contraindicado, ¿no? Entonces, hay que usarlo con mucho juicio, ¿no? Este es el medicamento que es más útil en el caso de la cinetosis, que es la enfermedad del movimiento. Esas personas que cuando viajan presentan mareos y vómitos, ¿no? Y los efectos son rápidos, ¿no? De 15 a 30 minutos y puede permanecer de 3 a 6 horas. El dimidinato o Gravol vienen en tabletitas, ¿no? De 50 miligramos, ¿no? Y también hay cápsulas de 75, pero generalmente las tabletitas son las que más vienen, y las ampollas, ¿no? De 50 miligramos, un mililitro, ¿de acuerdo? Entonces, la vía oral, 50 a 100 miligramos cada 4 horas de ser necesario. Generalmente la posología suele ser cada 8 horas. Dosis diarias máximas, 400 miligramos, más o menos 8 tabletas, ¿no?
Y por la vía parenteral pueden usar la intramuscular o la endovenosa, 50 miligramos cada 4, 6, 8 horas. Endovenoso lento, diluido, generalmente en un Volutrol. Recuerden de que es un depresor del sistema nervioso, ¿no? Se puede administrar en las emergencias, sobre todo se colocan ya sea en Volutrol o se coloca en un cloruro de sodio de 250 mililitros y este se pasa a goteo rápido, más o menos 30 minutos, ¿de acuerdo? Entonces es un muy buen antiemético. Y acá generalmente recordemos la posología, si bien cada 4, 6, 8 horas, en términos generales lo utilizamos cada 8 horas, ¿no? Tanto vía oral como vía parenteral. Vamos a admitir a sus compañeros. Bien, después tenemos la metoclopramida. La metoclopramida o el primperam, ¿no? Este es un antagonista competitivo de la dopamina. Acelera el vaciamiento gástrico y aumenta el peristaltismo intestinal. Si se utiliza y se quiere básicamente promover el vaciamiento gástrico hacia el duodeno, ¿no? De esa forma actúa, ¿de acuerdo? Es más usado por los cirujanos cuando nosotros queremos acelerar el tránsito intestinal. Es un muy buen producto, pero a diferencia de la anterior, ¿no? Del dimenidinato, la metoclopramida tiene un efecto secundario bastante desagradable. Si es que lo aplican por vía endovenosa y de repente un poco rápido, el paciente siente una desesperación inusual, una irritabilidad, ¿no? Así que está contraindicado en pacientes con antecedentes convulsivos o en niños que están convulsionando. No hay que colocar metoclopramida ya que puede exacerbar las convulsiones, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia del dimedrinato, que tiene una acción sedante, yo lo utilizo mucho en los posoperados, ya que muchas veces los posoperados están ansiosos, etcétera, entonces, y después de una anestesia general vomitan, entonces yo le coloco dimedrinato cada 8 horas. También utilizo metoclopramida, pero sí hay que darle la advertencia a la enfermera, ¿no? De que también sea aplicado, si va a aplicar la vía endovenosa, que sea vía endovenosa con un Volutrol o diluido, ¿no? Y que pase en 30 minutos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero si es que el paciente tiene antecedentes convulsivos, ya sea adulto o ya sea niño, de un niño que tiene convulsiones febriles, de ninguna manera sería muy inteligente utilizar metoclopramida. Igual en pacientes ancianos que hay antecedentes convulsivos, epilepsia o enfermedad de Parkinson o cualquier otra enfermedad que produzca temblores en los pacientes. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Sí? Chicos, Sí, doctor. quedó claro, ¿no? Entonces, Doctor, disculpen, ¿en qué pacientes era que estaba contraindicada la metoclopramida? la metoclopramida en los pacientes que convulsionan o pacientes que tienen enfermedades que producen temblor. De cuenta Parkinson o pacientes que tienen algún temblor, ¿no? En ancianos, no hay que colocar. ¿De acuerdo? Chicos, es una situación bien curiosa. Cuando uno tiene un paciente de estos acá, yo que utilizo bastante esto en los pisos de cirugía, la enfermera dice, uy, doctor, el paciente le coloqué endovenoso esto y se loqueó, se levantó, se quería sacar, ¿cómo se llama? La vía, se loqueó el paciente, ¿no? Y que salía disparado, sentía que le corren hormigas por todo el cuerpo. Ya un poco más si utilizan Aldol para tranquilizar al paciente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el uso. ¿Cómo se evita este efecto? Colocándolo en forma endovenosa lento, bien diluido y lento. ¿De acuerdo? Puede ser una bonita pregunta de examen, ¿no es cierto?
¿Qué dicen? No, ustedes no quieren que le pregunten nada. Bueno, ya. Entonces, viene la metoclopramida en tabletitas de 10 miligramos, en ampollas de 10 miligramos también en 2 mililitros, ¿de acuerdo? El nombre comercial Primperan, pero existen en básicos, en genéricos, tanto en tabletas como en ampollas. Muy bien. Y, perdón, el antiemético más potente que tenemos hoy en día es el ondansetron. Este es un antagonista selectivo de la serotonina, ¿no? Que a niveles de receptores 3 reduce náuseas y vómitos. Y es el que tiene bastante uso en tratamiento oncológico, ya que la quimioterapia está asociada a náuseas y vómitos. Pero los cirujanos hemos aprendido a utilizar también este ondansetron, ya está bastante disponible. Vienen ampollas de 8 miligramos, 4 mililitros, y se coloca 15 minutos antes de la quimioterapia o de la radioterapia. Hay cirugías, hoy en día con la cirugía bariátrica y tanto la manga gástrica como el bypass, el paciente no puede vomitar en el postoperatorio puesto que se abre esta cirugía. Entonces, dentro del tratamiento convencional dejamos ondansetron, una ampolla cada 8 horas en el postoperatorio. Este es un excelente antiemético, pero generalmente va de segunda línea en relación al dimenidinato o a la metoclopramida. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí tenemos los antieméticos. Ya saben, cuando llega un paciente náuseas y vómitos, primero una buena historia clínica. Siempre preguntar, jóvenes, ¿qué preguntar al paciente? Chicos, si van a utilizar metoclopramida, ¿qué van a preguntar? Sí, sufre de convulsiones, doctor. Así es, ¿ya? Exacto. Y si alguien me pregunta si la metoclopramida también se usa para calmar el hipo, es más que persistente, es incoercible, ¿no? El tratamiento del hipo incoercible sí se utiliza la metoclopramida, ¿de acuerdo? Pero también se puede utilizar el dimidinato, pero cuando yo he tenido pacientes con hipo incoercible, hemos tenido que utilizar aloperidol, Aldol, o sea, un antipsicótico, ¿no? ¿De acuerdo? El hipo persistente puede agotar al paciente. Yo he visto pacientes que se han pasado toda la noche con hipo, no han podido dormir y los agota, ¿no? Entonces, sí se puede utilizar metoclopramida, pero ya sabes, Andrea, ¿no? Andrea, ¿haces la pregunta? Sí, doctor. Sí, ¿no? Tener cuidado, ya sabes, no hay que colocarlo en bolo, ¿ah? Si es directo, ¿ya? Se puede utilizar. Y si es que persiste, hay que averiguar la causa. Muchas veces algo que está irritando el diafragma suele ser. Los pacientes con gastritis, etcétera, etcétera, pueden tener hipoincoercible. Bien. Dispexia, ¿no? Dispexia funcional. El término es vago, ¿no? Hay definiciones. Primero, el dolor epigástrico, que es un dolor que dura al menos un mes asociado o no con cualquier síntoma gastrointestinal superior con sensación de plenitud gástrica, náuseas, vómitos o ardor epigástrico. En cambio, la dispexia funcional es una dispexia después de que se ha descartado la patología orgánica, y esa por endoscopía y otras pruebas. Es decir, se ha estudiado al paciente y sin embargo sigue funcionando mal ese sistema digestivo. Entonces, a esto le llamamos dispexia funcional. Pero en términos generales, casi cualquier síntoma en mi abdomen superior en relación al estómago hay que estudiarlo. Y como dice, la mejor prueba de descarte de patología suele ser la endoscopía. Los pacientes, por supuesto, que le rehuyen a la endoscopía, pero es la forma más rápida y objetiva de realmente descartar. Hay otras pruebas, pero no son tan sensibles ni específicas para estas molestias, ¿de acuerdo? Entonces, alguien que está por ahí entrando.
Una dispepsia no investigada en términos generales, ¿qué es lo que vamos a hacer con un paciente que viene con dispepsia? Síntomas localizados en el abdomen superior y una buena historia clínica como siempre, si es que está consumiendo algún fármaco que pueda o no irritar el estómago, ¿no? Entonces, si es que es positivo, entonces hay que valorar por qué razón está tomando. El día de ayer, antes de ayer, vi a una paciente que está tomando, chicos, 3 tabletas de paracetamol diario desde hace 3 meses. ¿Qué les parece eso? ¿Ah? Miren, ¿ves? Y simplemente porque, bueno, tiene dolores articulares, ¿no? Yo creo que es el peor medicamento que pueden tomar así en forma crónica. ¿Por qué razón, chicos? Paracetamol. Daño hepático, doctor. Daño Tener hepático, ¿no? hepatotoxicidad, Sí, doctor. daño hepatotoxicidad, sí, ¿ya? ¿De acuerdo? Hepatotoxicidad. Bien, si la dispepsia, si en la historia clínica no hay AINES, no hay fármacos y no está investigada, hay que ver si es que es mayor de 55 años con síntomas y signos de alarma. Si es que tiene, indudablemente que lo que se tiene que hacer es una endoscopía, estudio, infección por H. pylori y también, por supuesto, para descartar un cáncer de estómago, ¿no? Está de más decir. Si no tiene más de 55 años, los signos y síntomas no son de alarma, entonces medidas generales, ¿no? Eh, Realizarle test del aliento para el Helicobacter pylori. Hay 2 posibilidades, si es que es negativo, si es que es positivo, ¿no? Entonces, si no es positivo para el Helicobacter pylori y es menor de 55 años, sin signos y síntomas de alarma, hay que administrarle inhibidores de bomba de protones por 4 semanas, ¿de acuerdo? Si es que persiste o recidiva los síntomas a pesar de esto, bueno, si es que persiste y hay síntomas de reflujo, hay que mantener los inhibidores de bomba de protones y valorar si es que hay que hacer una endoscopía, ¿de acuerdo? Si hay síntomas de reflujo, entonces también a enfermedad de reflujo gastroesofágico, también hay que hacer una endoscopía. En los casos en los cuales sale positivo el test de aliento en un menor de 55 años, tratamiento erradicador, ¿no? Para Helicobacter pylori hay que valorar también una endoscopía, ¿no? Administrar tratamiento sintomático, evaluando también una endoscopía. Entonces, la mayoría de brazos en este algoritmo está en relación a si es que son sintomáticos y tienen o no tienen helicobacter, van a terminar en evaluaciones endoscópicas, ¿de acuerdo? Entonces, y ya cuando al final se ha descartado todo y persiste, hacemos el diagnóstico también de dispepsia funcional, ¿de acuerdo? Bien, alguna revisión sobre gastritis y enfermedad acidopética. La gastritis, los trastornos asociados a hiperacidez o daño a la mucosa, ¿no? Requieren sobre todo un manejo diagnóstico. Ya después de los 45 años aumenta la tasa de hombres y mujeres con presencia de cáncer gástrico. Es una de las mayores causas de muerte en nuestro medio. Y, y esto es importante, no es infrecuente encontrar un paciente con cáncer gástrico que por largo tiempo ha sido manejado como una gastritis y el paciente dice yo tengo gastritis y nunca se ha hecho una endoscopía. Entonces ahí está el problema, ¿ya? Lo primero que cualquier paciente sintomático digestivo alto con factores de riesgo mayores de 45 años, dispepsia ácida flatulenta, historia familiar de cáncer gástrico o de cáncer del tubo digestivo, etcétera, hay que hacerle una endoscopía digestiva alta, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que hay que valorar. Y dentro de todas las indicaciones para endoscopía digestiva alta que la van a realizar en gastroenterología, investigación de cuadros de dolor, incomodidad e inestabilidad en el abdomen superior, historias que hay reflujo gastroesofágico, ¿no?
Eso en relación a esofagitis y esófago de Barré. Examen para screening de cáncer, ¿de acuerdo? Investigar cuadros de náuseas y vómitos persistentes, evaluación de posibles tratamientos de cuadros de sangrado del tubo gastrointestinal superior, y descartar pues varices, anemia por carencia de hierro, ¿no? Gastritis atrófica, investigación de cuadros para dificultad en la ingesta de alimentos, ¿no? Remoción de cuerpos extraños, accidentales, todos esos son indicaciones para endoscopías digestiva alta, sospecha de Helicobacter pylori. En nuestro medio van a ver de que tenemos mucho linfoma gástrico asociado a Helicobacter pylori, ¿ya? En la mayoría de las veces se debe también a ingesta de alcohol o AINES, la gastritis aguda erosiva, ¿ya? O por estrés agudo, sobre todo en ancianos. Se empieza el invierno. No es infrecuente que lleguen a la emergencia, lo recibimos los de emergencia, viejitos que por una gripe empiezan a tomar antigripales y terminan con sangrados que nunca han tenido, ¿ya? Entonces, esto también. Recordemos que los pacientes que hacen una gastritis, un sangrado agudo en relación al traumatismo encéfalo-craneano, se llaman úlceras de Cushing, y los que están asociados a grandes quemados, también úlceras de Cushing, es decir, las úlceras asociadas a situaciones de estrés, ¿de acuerdo? Y también recibimos ingesta accidental o intencional de cáusticos, ¿de acuerdo? Producen gastritis agudas erosivas. El tratamiento de la gastritis aguda erosiva, todo esto está en el paper que les voy a proporcionar. Hay que, si hay evidencia de sangrado, suprimir la vía oral, ¿no? Instalar un suero fisiológico según la necesidad, sonda nasogástrica, hacer lavado gástrico para ver si hay sangrado o no activo. Después de eso, realizar endoscopía alta con el paciente estabilizado. No se recomienda la administración de antiácidos antes de la endoscopía. Dificulta después, ¿no? Evaluación por gastroenterología, endoscopía digestiva alta. Entonces, todos los casos de sangrado, etcétera, agudo en la emergencia, hay que, con el paciente estable, por supuesto, despierto, endoscopía digestiva alta. Y después de que se ha hecho de acá, tenemos el tratamiento por inhibidores de bomba de protones. Hoy tenemos muchas alternativas, lo vamos a ir revisando. Antiácidos y protectores de mucosa también lo vamos a ir revisando. De haber necesidad de transfusión sanguínea, evaluar el estado hemodinámico. Si es que necesita más de 3-4 unidades de sangre en 24 horas, esto es indicación de cirugía, ¿de acuerdo? Y como acá viene evaluación por cirugía, ¿no? Hay necesidad de transferir más de 4 a 6 unidades de sangre en 24 horas, que hay que considerar tratamientos quirúrgicos. En cómo hacer profilaxis en estos casos, ¿no? Entonces, los pacientes de alto riesgo de desarrollar sangrado digestivo, como hemos dicho, todos los pacientes que entran por emergencia y en cirugía porque sufren de un traumatismo encefalocraneano o grandes quemados o accidentados agudos, etcétera, yo le administro a todos los pacientes ranitidina o meprazol o lansoprazol o esomeprazol, ¿de acuerdo? Generalmente lo que tenemos más a la mano en la emergencia es la ranitidina, ¿de acuerdo? Mejor sería utilizar lansoprazol, ¿no? Es más potente, pero a veces no encontramos en vienda venosa, ¿de acuerdo? Se puede administrar sucralfato 10 a 15 mililitros, vía oral cada 12 horas, una alternativa. No altere pH, evita la proliferación bacteriana, de tal manera que si es que vomita y se aspira, disminuimos la posibilidad de neumonitis. Esto lo vamos a ver también por qué razón sucralfato. ¿De acuerdo? Sucralfato. Bien, esta es la gastritis aguda erosiva, y ahora las gastritis no erosivas, y el principal causante es el Helicobacter pylori, la asociada a anemia perniciosa y gastritis linfocítica. Entonces, en términos generales, hay varios esquemas, las escuelas. Gastritis por Helicobacter, ¿no? En nuestro medio afecta a más del 30% de la población, la mayoría cursa en forma asintomática. Sin embargo, la presencia de Helicobacter pylori aumenta 6 veces el riesgo de adenocarcinoma gástrico, y el linfoma gástrico
de células beta de bajo grado, se llama linfoma MALT, ¿no? Asociado, MALT, M-A-L-T, ¿ya? Que es el linfoma gástrico asociado a la mucosa. Y 15% desarrollarán úlceras pépticas de estos pacientes que Helicobacter pylori. Y el diagnóstico incluye endoscopías, biopsia gástrica, test respiratorio de ureasa, detección de anticuerpos IgG contra H. pylori mediante pruebas de ELISA, ¿de acuerdo? Hoy ya se tiene evidencia de que si screening en los pacientes menores de 55 años sí se puede realizar su test. Acá tenemos sensibilidad y especificidad, ¿no? Ustedes pueden ver histología, alta sensibilidad, alta especificidad. Los cultivos más específicos, por supuesto, el test de la ureasa no está nada mal, ¿no? Igual que el test del aliento, ¿de acuerdo? Entonces, la prueba serológica no tiene tanta sensibilidad y especificidad. Entonces, endoscopías y el test de aliento son bastante sensibles y específicos. En relación al tratamiento, tiene que ver mucho con la resistencia a la claritromicina, ¿de acuerdo? Si la resistencia del Helicobacter pylori en el medio es menor al 15%, esta terapia triple de 14 días con un esquema de amoxicilina, con inhibidores de bomba de protones, con claritromicina, va a funcionar. Aquí ya les dejo para que puedan estudiar. Pero sin embargo, si la resistencia a la claritromicina es mayor al 15%, sensible a metronidazol y a levofloxacina, hay terapias triples de 14 días en ambos esquemas. Uno con, igual que este de acá, amoxicilina 3 veces al día, inhibidores de bomba de protones, igual que acá, igual acá también. Y lo que cambia es acá utilizar levofloxacino 500 miligramos una vez al día o metronidazol 500 miligramos 3 veces al día. ¿De acuerdo? No se sostenga ahí. Esto de acá para Colombia debe ser más o menos lo mismo, ¿no? Con una resistencia a claritromicina mayor de 15, también resistencia a metronidazol y resistencia al levofloxacino. Entonces, la terapia ya no triple, sino cuádruple, con el esquema de amoxi inhibidores levofloxacina, pero hay que agregarle subsalicilata de bismuto, ¿ya? 2 tabletas 2 veces al día. Entonces, agregarle subsalicilato de bismuto. Acá está resumido, lo mismo que está acá, se los estoy escribiendo acá, ¿de acuerdo? Entonces, el esquema para todos va amoxicilina, 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 3 a 4 veces al día, inhibidores de bomba de protones, y en las resistencias a la claritromicina menor de 15%, claritromicina 2 veces al día. Si es que es más de 15%, levo o una vez al día o metronidazol 3 veces al día. Aquí igual agregarle, si es que hay resistencia a la claritromicina, al metronidazol mayor de 40 y al levofloxacino, agregarle subsalicilato de bismuto. Chicos, terapia con antiácidos, esto de acá les pongo, porque existen varios productos, pero que son usados en forma, a veces por estudiantes sin saber, ¿no? En qué usar cada caso. Tenemos los antiácidos que tienen sales gel de hidróxido de aluminio y sulfato de magnesio. Este es un antiácido local, el hidróxido de aluminio. Se presenta en suspensión coloidal de bases débiles y neutralizan la acidez y sobre todo alivian el dolor, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y llevan la acidez por arriba de 4 de pH. Y el hidróxido de aluminio forma una barrera protectora en la mucosa y como astringente puede producir también estreñimiento. ¿Qué es astringente, chicos? ¿Les expliqué en algún momento? ¿Qué cosa es astringente? ¿Nadie? Una sustancia astringente
es el ejemplo, chicas. Las chicas utilizan astringentes, soluciones astringentes para su limpieza de cutis, ¿no? Es secante, limpia, pero es como sustancias astringentes que uno suele tomar, tenemos el té cargado, el té negro cargado, la manzanilla también es astringente, ¿de acuerdo? Eh, comer las compotas de membrillo también son astringentes. Cuando ustedes muerden ¿han probado, han mordido alguna vez un membrillo creyendo que es una manzana? Yo creo que doy mis clases solito, entonces triste, tengo que estar hablando y hablando. ¿Ah? Lisette, ¿estás ahí? No, doctor, nunca. ¿Pueden causar estreñimiento, doctor? Claro, pero cómprense un membrillo y muérdanlo. Y me van a decir qué siente. ¿Alguien mordió un membrillo? No, Sí, doctor. Magali, has mordido un membrillo, Sí, ¿no es cierto, Magali? ¿Y sí, qué sientes doctor. en tu boca? Sí. Como sequedad. Como sequedad, seca, exacto, Magali. Esa es la idea, seca, ¿ya? Entonces, cuando yo siempre a los pacientes que están con diarrea, lo primerito que les receto como sintomático es tomar té cargado o manzanilla cargada, Lisette, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso de ahí les ayuda un poco a frenar ¿cómo se llama? La diarrea, ¿ya? Entonces, y así funcionan las sales de aluminio. Las sales de aluminio, los antiácidos de aluminio, ¿no? Es de 10 a 15 mililitros 4 veces al día. En caso de enfermedad ulcerosa, tiene un esquema 2 horas después de cada alimento, ¿no? Y antes de acostarse. Y hay que administrarlo justo cuando el estómago está vacío para que actúe, ¿de acuerdo? En casos de gastritis, cuando se presenta dolor, los pacientes que sufren gastritis tienen que llevar ahí su frasquito. El gel es mejor que las tabletas, ¿de acuerdo? El gel es mejor que las tabletas. La mayoría de los antiácidos genéricos tienen hidróxido de aluminio más hidróxido de magnesio. El hidróxido de aluminio, que es el antiácido, pero como es laxante, entonces se le da un poco de hidróxido de magnesio que es más bien secante, ¿ya? Para evitar el efecto laxante que tiene. Y ahí tienen el Milanta 2, ¿no? El hidróxido de aluminio más hidróxido de magnesio más simeticona. ¿Qué cosa es la simeticona, chicos? ¿Nadie sabe? Para la flatulencia, doctor. Elizabeth, exactamente, para la flatulencia. ¿Qué es lo que hace la simeticona con la flatulencia? Eliminar los gases. Sí. ¿A qué te refieres tú con eliminar los gases, Elizabeth? Perdón. Sí, está muy bien, pero ¿qué idea tienes de eliminar los gases? ¿Evita que se produzcan? ¿Los expulsa, doctor? Los expulsa, exactamente, Elizabeth. Los gases se producen por diversos motivos. Rara vez son por mal funcionamiento del organismo. La mayoría de las veces es porque tragamos aire. Las personas ansiosas tragan aire, ¿de acuerdo? Comer muy rápido, comer comidas muy calientes, producen. Existen algunos alimentos que son flatulentos, ¿de acuerdo? Ciertas harinas, comer manzanas es clásico que produce gases, ¿no? Etcétera. ¿Qué es lo que hace la simeticona? La simeticona, el gaseobet, famoso gaseobet, es un compuesto que reduce la tensión superficial, es decir, básicamente rompe las burbujitas de aire y forma un tremendo burbujón, Elizabeth, ¿de acuerdo? Con el cual, después de tomar un producto así de simeticona, entonces uno puede eructar con facilidad el gas o lo puede eliminar también por vía baja. ¿De acuerdo, Elizabeth? Sí, doctor. Efecto similar tiene el té de anís. ¿De acuerdo? Yo les digo, tomen un anís ralito. Para eso sirve el té de anís. ¿Ya? Mis abuelitos, Elizabeth,
tenían siempre una botellita de anisado ahí, mi abuelito. Mi abuelito tenía una botella de anisado y después de las comidas tomaba su copita de anisado. Y con eso de ahí le ayudaba a eliminar los gases. ¿De acuerdo, Elizabeth? Buena Sí, forma, buena forma, ¿no? Por eso, después de comer su chanchito por ahí, toman su copita de anisado como digestivo. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense de esas cosas. Sin meticona. Tenemos el malgaldrato. El malgaldrato se basa en la neutralización del ácido gástrico, ¿ya? Y también producen enlaces con los ácidos biliares, la lisolecitina, es decir, la bilis, ¿de acuerdo? Y la actividad como antiácido es atribuida a a que forma enlaces de protones con los iones sulfato e hidroxilo de la rejilla. Forma en realidad una rejilla, una malla protectora, ¿ya? Entonces usar en casos de gastritis biliar por reflujo biliar duodenogástrico se puede utilizar porque va a neutralizar esa presencia de bilis en el estómago formando complejos, ¿no? El magaldrato. Hay una situación que cuando se ve gastritis en gastroenterología, de repente yo hay veces noto que hablamos diferentes idiomas los cirujanos y los gastroenterólogos. La mayoría de los gastroenterólogos, gastritis es sinónimo de ácido, ¿de acuerdo? Siempre que ellos están hablando de gastritis, generalmente se refiere a la inflamación, a la irritación del estómago por ácidos. En cambio, cuando los cirujanos tenemos otra forma de ver las cosas. Vemos también tenemos enfermedad ácida, pero los cirujanos vemos mucha gastritis por reflujo biliar al estómago, es decir, y la bilis es un detergente, la bilis produce daño de la mucosa. Entonces, para nosotros el tratamiento de esa gastritis producida por el reflujo biliar, más que darle Milanta 2 o los antiácidos comunes que neutralizan ácido, tenemos que proteger la mucosa del estómago. ¿Cómo hacemos? Tenemos dos productos importantes. Uno es el magaldrato y el otro es el sucralfato. Lo vamos a ver ahorita. El magaldrato y el sucralfato, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vean ustedes bilis en el estómago, acuérdense que no pueden estar utilizando normalmente los geles de hidróxido de aluminio con magnesio, ¿de acuerdo? Cuando vean bilis en el estómago, hay que pensar en otro tipo de antiácidos. La dosis en adultos más o menos es un comprimido o 10 mililitros de suspensión 4 veces al día o 20 mililitros mañana y noche, ¿de acuerdo? No necesitan muchas veces. Igual si es que estamos hablando de asociación con gastritis o úlceras, ¿no? También 1 hora después de alimentos y antes de acostarse, ¿no? El nombre es el Acitib de Romers. Hay comprimidos y hay suspensión. La suspensión creo que es mejor siempre. La mayoría de los pacientes les digo que tengan el frasquito en el refrigerador. Así fresquito creo que va mucho mejor. Y este producto del sucralfato, ¿no? Es un muy buen producto. Acá, formas complejos, ¿no? Con la mucosa y forman una barrera protectora, un moco, un reforzador del moco en el estómago, ¿de acuerdo? Entonces, dosis en el adulto, 1 gramo, 5 mililitros, 1 hora antes de alimentos y antes de acostarse. Miren, este es muy potente, ¿de acuerdo? Con 5 mililitros, 10 mililitros a lo más, con eso ahí logran una buena protección. Mañana y noche, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a retroceder. Estos productos de aluminio y magnesio es muy efectivo para las gastritis ácidas, es decir, con un pH abajo de 3, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, esto de acá, indudablemente es la primera opción. Pero si tenemos una gastritis con daños de mucosa, sobre todo con la presencia de bilis allí, entonces utilizamos el magaldrato o el sucralfato. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Chicos, Sí, doctor. pericos. Perfecto. Doctor. Bien.
Después de los antagonistas, tenemos los antiácidos por vía oral o parenteral. Tenemos un antagonista de histamina, que es la ranitidina. La ranitidina en realidad es cuando llevamos en terapéutica la clase de reacciones alérgicas, ¿se acuerdan, chicos? La anafilaxia, en caso de shock anafiláctico, ¿qué hay que colocar, chicos? Epinefrina, doctor. Epinefrina, qué bien. ¿Qué vía? ¿Cuántos? ¿Cuánto? 0,3 a 0,5 0.3 a 0.5. intramuscular. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Intramuscular. Intramuscular, en el tercio externo del músculo, ¿no es cierto? Tercio medio. Pero recordemos de que cuando uno tiene una anafilaxia, se produce una liberación brusca de histamina, ¿no? Por parte de los macrófagos. ¿Recuerdan? Lo que produce la vasodilatación y causa el shock, ¿se acuerdan? Sí, Y eso también produce hiperacidez, ¿de acuerdo? Entonces la ranitidina es un antagonista competitivo de la histamina a nivel de receptores H2, ¿de acuerdo? Sobre todo los que están ubicados en las células parietales de la mucosa gástrica, entonces inhiben la secreción gástrica basal y la nocturna. Ampliamente utilizado en los hospitales porque está disponible, siempre va a haber ranitidina, ¿de acuerdo? Entonces, lo que más van a ustedes utilizar en las situaciones de emergencia, aunque no sean más poderosos, es la ranitidina. Vienen por vía oral, vienen de 150 y de 300, ¿de acuerdo? Generalmente se da cada 12 horas, ¿ya? La dosis generalmente va a 300 miligramos por día, ¿de acuerdo? Y también se puede utilizar la vía endovenosa que vienen en ampollas de 50 miligramos, ¿ya? Endovenoso cada 6 a 8 horas, ¿de acuerdo? Entonces, la dosis máxima 300, es decir, se puede utilizar 6 ampollas en un día. Entonces, esto hay que saber, es lo que más van a utilizar. Yo lo utilizo en profilaxis quirúrgicas, pacientes que van a estar en NPO, pacientes que sufren accidentes y no vayan a... Yo en lo personal utilizo, sí, pacientes accidentados con un estrés agudo, etcétera, yo le aplico ranitidina, ¿de acuerdo? Ranitidina. Ya con el trauma tienen bastante, si a eso se le suma un sangrado por medicamentos, por estrés, generalmente uno le va a colocar al paciente metamizol y un analgésico o un AINE, se cuenta diclofenaco o ketoprofeno, le estoy colocando un medicamento que le puede provocar un sangrado, ¿de acuerdo? Entonces yo sí le coloco ranitidina a la mayoría de mis pacientes traumatizados. Tenemos el omeprazol, que es un inhibidor de bomba de protones. Aquí ya tenemos ya los inhibidores de bomba de protones, ya no tenemos los competidores de la histamina, ¿no? Los antagonistas, sino tenemos inhibidores de bomba de protones. Ahí tenemos el omeprazol, ¿no? Inicia sus efectos 30 a 60 minutos, es rápido. Su potencia es similar a la ranitidina, sus efectos son mejores para esofagitis por reflujo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos también omeprazol por vía oral y por vía parenteral, ¿de acuerdo? Entonces, la dosis es 20 a 40 miligramos por día por 4 a 8 semanas. Generalmente la dosis para gastritis con presencia de Helicobacter es 40 al inicio de repente y 20 en la mañana y 20 en la noche, ¿de acuerdo? 2 veces al día. Vienen en cápsulas de 20 miligramos. Y por vía parenteral de 40 a 80. Tenemos omeprazol de 40 miligramos, 1 mililitro, que también es lo que solemos utilizar yo suelo utilizar 40 miligramos en los pacientes posoperados, ¿de acuerdo? 40 miligramos. Después tenemos el lansoprazol, que es también un inhibidor de bomba de protones, pero tiene una mayor capacidad para reducir el pH, aumentar el pH, o sea, hacerlo más alcalino, es mayor, ¿ya? Tenemos por vía oral 60 miligramos iniciando y luego 30 miligramos por día, vienen en cápsulas de 30 miligramos. El lansoprazol. El esomeprazol
es un inhibidor de bomba de protones similar al lansoprazol, ¿de acuerdo? Se puede utilizar en forma diferente, aunque parece que mejor es el esomeprazol. Y tenemos el pantoprazol, que es también, creo que de los inhibidores, el más potente, ¿ya? Bien, entonces ahí ya hemos revisado los antiespasmódicos y los antiácidos y los inhibidores de bomba de protones y los medicamentos que utilizamos para con los cuadros de hiperacidez, asociados también para el tratamiento de gastritis, etcétera. Ahora, les decía yo de que también dentro de náuseas, vómitos, etcétera, el dolor abdominal asociados a diversas situaciones también es muy frecuente. Cólicos vesiculares, cólicos abdominales, cólicos renales, etcétera. Y hemos revisado en su momento el uso del metamizol, el diclofenaco, el ketorolaco, el ketoprofeno, el tramadol, la morfina, todos esos medicamentos que nos ayudan a manejar cualquier dolor abdominal, ¿no? Y recordemos que lo primero antes del dolor tenemos que tener un diagnóstico, una buena historia clínica, pero si el paciente se está que se retorce y se muere, no es muy humano, no está bien desde el punto de vista también ético y bioético dejarlo al paciente con un dolor así, ¿de acuerdo? Entonces, si es que el dolor es muy intenso, hay que valorar el uso de algún analgésico. Si se trata de abdomen agudo, en términos generales, el analgésico que de todos estos, el que podemos usar sin alterar el cuadro clínico del paciente, de todos estos de acá, ¿cuál sería? Chicos, sin que nos altere el cuadro clínico generalmente, el analgésico que se puede utilizar con más seguridad es el tramadol en un abdomen agudo. ¿De acuerdo? Chicos, ¿están despiertos? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto. Pero cuando hacemos una buena historia clínica y si estamos frente a un cólico básicamente, porque la clase creo que está centrada más en cólico, porque ya hicimos esta clase. Entonces, dentro del arsenal de los antiespasmódicos está la atropina, la iosina bromuro y la parjaverina clorhidrato. Son los que hay. De estos de acá vamos a revisar. La atropina, esto de acá sucedía en mi época, se lo estoy colocando acá, no sé si por fastidiarlos o por alguna razón, pero hace muchos años cuando yo estaba ¿cómo se llama de interno, ¿no? Llegaba un paciente con cólico, entonces le colocábamos, o cogíamos una ampolla de medio gramo de atropina y lo mezclábamos diluido con una dextrosa al 33%, que ya casi no se usa tampoco, y se lo administrábamos en forma endovenosa despacio, ¿no? Y con esto tratábamos cólicos intestinales, los cólicos ureterales, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Hoy ya no, eso no se utiliza, ya casi nunca más desde esa época yo he visto utilizar atropina con destroza, pero de que sirve, sirve, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hoy en día no se usa, ¿no? Para estos fines, medicamentos, pero sin embargo la atropina nunca falta en los coches de paro y en las emergencias. Puede faltar un montón de cosas, pero estoy seguro que atropina siempre van a encontrar, ¿de acuerdo? ¿Y para qué se utiliza? Para tratar las bradicardias, ¿no? Es el antídoto para la intoxicación por órgano fosforado. Es un potente antiespasmódico, vienen en ampollas de 0,25, 0,50, 1 miligramo. Siempre va a haber en un cochecito de paros. Entonces, que ustedes están ahí en su postita y que resulta de que lo único que tienen es sulfato de atropina, porque siempre hay, en las áreas rurales nunca falta sulfato de atropina, porque por las intoxicaciones con órganos fosforados, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, para los cólicos pueden utilizar una ampolla ¿cómo se llama? De atropina diluido ¿cómo se llama? En cloruro o en destroza y aplicarlo en forma endovenosa lento. Pero como les digo, en las emergencias ya esto no se utiliza. Y en lo personal, cuando tengo yo un, entre comillas, cólico vesicular o un cólico renal, yo ya les decía mi preferencia por metamizol
y diclofenaco, ¿no es cierto? Pero en medicina no son muchos de gustarles utilizar metamizol con diclofenaco. Y entonces lo que sí vemos constantemente es de que utilizan la iosina butilbromuro, que es la buscapina, ¿ya? Entonces, ante los cólicos abdominales, cólicos vesiculares, cólicos renales, utilizan iosina, ¿de acuerdo? Es un muy buen antiespasmódico, ¿no? Eh, Contienen y alivian los espasmos, se utiliza para el tratamiento de las molestias y dolor causado por espasmos abdominales. No enmascara el dolor como los analgésicos, sino actúa sobre la causa del dolor, ¿no? El espasmo mismo. Pero su uso, por lo mismo que inhibe la motilidad intestinal, causa ilioadinámico y está contraindicado su uso en pacientes con glaucoma, con hiperplasia prostática, o aumenta la presión ocular, intraocular y aumenta la retención de orina, aumenta también la presión sobre el esfínter de Oddi. No es muy bueno utilizarlo en pacientes con ictericia o con un cuadro de pancreatitis, no es muy bueno. La dosis en adultos, iosina butilbromuro, 10 miligramos por vía oral o 20 miligramos endovenosos, que generalmente vienen en tabletitas de 10 miligramos, la buscapina simple, y la buscapina compuesta o compositum, que es iosina con dipirona, ¿de acuerdo? Y la compositum N, que es iosina butilbromuro más paracetamol, es lo mismo. Entonces, esto es lo que más ustedes van a usar y es conocido. Y en la casa suele nunca faltar tabletitas de buscapina, porque los cólicos vienen en cualquier momento, y también vienen en gotitas también, que a veces para los niños pequeñitos la mamá lo automedica, ¿no? Entonces hay que saber la buscapina, y un producto que en la farmacopea no está muy presente, pero sin embargo en nuestro medio también tiene mucha, esto de acá ha venido con una campaña de mercadotecnia que ha logrado su ingreso en el mercado. Este es un producto que empezó con Laboratorios Roemers y con una muy buena campaña, y ha logrado pegar, ya no simplemente entre los médicos, sino también entre los dependientes de farmacia y entre la gente de población en general. Se asocia el famoso Plidan a los cólicos, ¿no? Paciente que sufre de cólicos vesiculares tiene Plidan, nunca le falta, ¿no? Entonces el Plidan, que es la pargeberina y el clonicilato de lisina. Recuerda cuando hablamos de dolor, una alternativa para los alérgicos al metamizol era el clonicilato de lisina, ¿de acuerdo? Vienen ampollas de 125, 100 a 125 viene, ¿ya? Entonces, el Plidan compuesto viene esta asociación de pargeberina con clonicilato de lisina, ¿de acuerdo? Acá le ven, pargeberina, 15 miligramos, la ampolla 1 y la ampolla 2, clonicilato de lisina, 100 miligramos en 2 mililitros. Esto también puede ser aplicado igual que la buscapina en forma intramuscular o en forma endovenosa, diluido, lento, y está bastante difundido su uso en los casos de cólico en las emergencias, ¿de acuerdo? Generalmente cuando yo llego a atender una emergencia de este tipo, el médico residente, el médico general, le ha colocado o buscapina compuesta o Plidan compuesto. Entonces yo pregunto, ¿qué le has colocado? Tal cosa, ya perfecto. Y sigue con el dolor, ya perfecto. Yo le coloco una vía, le coloco ranitidina o omeprazol, y le coloco un diclofenaco con un metamizol, y con eso ya generalmente ya termina de calmar el dolor, ¿ya? Dar Plidan con buscapina compuesta para cólicos. Plidan mezclando Plidan con buscapina, los dos juntos, Lisette. Sí, doctor, porque No. una vez escuché que daban el tratamiento de buscapina con Plidan compuesta a pacientes con, bueno, algunos con cólico abdominal, por eso le pregunto.
Ya, no, generalmente no, eso es como en la noche que te invite yo ceviche con pollo a la brasa, algo así, Lisette. O generalmente utilizas uno o utilizas otro, Lisette, ¿ya? ¿Sí? Ok, doctor, gracias. Sí, pero los dos juntos, esto es como que yo, cuenta tampoco, yo he visto algunos, gracias por la pregunta, porque he visto que le dan, ¿cómo se llama? Gravol con Primperán. Tampoco tiene sentido, ¿de acuerdo, Lisette? Sí, doctor. Administrar dimetilato con metoclopramida tampoco tiene sentido, ¿ya? Igual tampoco tiene sentido que le pongas ranitidina, omeprazol y esomeprazol juntos, pues no, ¿me entiendes? Yo les doy varias alternativas para que aprendan a manejar una de ellas, pero no las tres. Tú dices, bueno, es que doctor, mejor así, uno de estos le tiene que hacer efecto, ¿no es cierto, Lisette? Y no, pues así no es la Sí, medicina, porque ¿ya? Sí, seguramente ha sido de otra universidad, no le ha enseñado terapéutico el doctor Hirakata, ¿ya? Entonces, esto de acá lo tiene que aprender sí, por seguro. emergencia. No, 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 no. Por eso, o le pones Plidá o le pones Buscapina. Si es que no pasa con uno de estos de acá, ya no sigas intentando. No, doctor, si no le pasa con Buscapina, entonces le pongo Plidán. No, generalmente actúan, son equivalentes, no tiene mucho sentido. Entonces, si es que no te pasa con buscapina compuesta, ¿de acuerdo? Mira, la buscapina en su ampolla tiene paracetamol o metamisol o dipirona, que es el metamisol, ¿de acuerdo? Pero recuerda que tiene 1 gramo, ¿ya? Entonces, si es que no pasó el dolor con esto de acá en forma endovenosa, recuerda que el metamisol te puede colocar por vía endovenosa, entonces tú llegas y le colocas metamisol 1 gramo, le estás colocando otro gramo más y le estás colocando un AINES. Y generalmente sumado esto suele calmar, suele calmar. Ahora, la otra alternativa es, en lugar de metamisol con diclofenaco, utilizar ketoprofeno o ketoprofeno, ¿ya? O dexketoprofeno. En la actualidad, el dexketoprofeno es un poco más caro, pero es un muy buen producto, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos sobre el tratamiento del dolor, hablamos sobre un tratamiento secuencial. Primero, los analgésicos con los AINES. Y en el segundo escalón, ¿qué cosa estaba, Lisette? ¿Te acuerdas? Doctor, Los, disculpe, ¿qué me preguntó? No, no lo escuché muy bien, escuché entrecortado. hay un escalafón en el tratamiento del dolor. En el primer escalón estaban los analgésicos y AINES. En el segundo escalón, ¿qué cosa estaba? ¿Te acuerdas? Estaban los opioides débiles, como que como el tramadol. Entonces, si es que no con el tratamiento de haberle colocado Plidán y después de eso no les pasa con metamisol, con un AINES, entonces la otra alternativa es a empezar a utilizar tramadol. ¿De acuerdo, Lisette? Y preguntarse qué rayos está pasando con el paciente, por qué le duele. Porque el problema no es calmarle simplemente el dolor, sino llegar al diagnóstico de la causa del dolor. ¿De acuerdo, Lisette? Sí, doctor. Bien, vamos a acelerar. Jóvenes, una de las patologías que y más veo yo en mi consulta como cirujano general es síndrome de intestino irritable. ¿Y por qué razón síndrome de intestino irritable? Porque generalmente el paciente viene diciendo, doctor, ya me ha visto 2 médicos, me ha visto 12 gastroenterólogos, me ha visto varios y me han dicho que no tengo nada. Uno ya hasta me ha dicho que me vaya al psiquiatra. Así vienen. Entonces vienen del doctor Hirakata, ¿no? Y entonces el doctor Hirakata le hace una buena historia clínica. Y veo todos sus análisis que le han hecho y ucha, que han gastado, pero en todo. Le han metido el tubo por arriba, el tubo por abajo, le han hecho tomografías, resonancias, todos los exámenes habidos y por haber, y todo está normal. Generalmente son hombres o mujeres relativamente
jóvenes menores de 50 años, ¿de acuerdo? Y que vienen con el dolor, ¿ya? Y entonces, cuando uno le hace buena historia, y que resulta que cuando ya tiene una buena evaluación, a nadie se le ocurre lamentablemente pensar en que el paciente puede tener un síndrome de intestino irritable. Ahora que están llevando gastroenterología, chicos, yo creo que es una de las principales causas de dolor abdominal. Hay que dedicarle un tiempecito para el síndrome de intestino irritable. Y el gastroenterólogo es gastroenterólogo, le gusta el tubo por arriba, el tubo por abajo. Pero en términos generales, cuando no le encuentra nada, ya se frustra y ya se quiere deshacer del paciente. Pero, jóvenes, yo les decía que para ser un buen médico hay que involucrarse, a veces emocionalmente con el paciente. No sé si los dije, como yo dicto 3 cursos a la vez, entonces ya no sé a quién se lo dije, pero ¿les dije esto de que hay que involucrarse con el paciente o no? ¿Sí Sí, o no? doctor, la clase Sí, ¿no es cierto? pasada. Claro, y entonces cuando ustedes se involucran emocionalmente con el paciente, logran diagnosticarle otras cositas. Y una de esas causas es el síndrome de intestino irritable. Antes le llamaban colon irritable, ¿no? Pero hoy el término correcto me hace es intestino irritable. Está afectado le funciona mal desde la boca hasta el ano al paciente en realidad. Entonces, es una sintomatología multiforme, perdura por más de 3 meses en forma continua o alterna. Hay un disconfort epigástrico, dolor abdominal de tipo cólico, urgencia defecatoria con pujos y tenesmos. Hay 2 variedades de colon, intestino irritable con diarrea o con estreñimiento o mixto, ¿no? Puede cursar también, además, si ustedes son acuciosos preguntando, cefalea, opresión retroesternal, alteraciones en el sueño, sueño interrumpido, insomnio, sobresaltos durante el sueño, fatiga, dolor de espaldas, más común en la parte baja de la cintura, sobre todo al despertar, urgencia miccional, poliacuria y tenesmo vesical. Yo estoy seguro que más de uno de ustedes aquí en los cuantos son cerca de 30 y tantos, sufre de síndrome de intestino irritable. Es seguro. Doctor, todo lo que usted ha dicho, yo tengo dolor de cabeza, opresión retroesternal, duermo mal, me duele mi espalda, mi cintura, sobre todo en la madrugada cuando me levanto. Peor cuando el doctor Giracata me pregunta, peor, todavía no, ese día no duermo, etcétera. Y cuando va a tomar examen de cualquier otra cosa menos terapéutico, porque terapéutico se sacan 18 de promedio, así que eso no les quita el sueño, ¿no? Entonces pueden sufrir síndrome de intestino irritable. Entonces tenemos, reconocen ustedes la escala de Bristol en las heces, los de tipo 5, 6 y 7, ¿no? De posiciones que son características de un síndrome de intestino irritable con diarrea, y los de tipo 1 y 2, que es síndrome de intestino irritable con estreñimiento, ¿de acuerdo? Algunos hacen caquita como los cabritos, como los conejos así, y otros que paran así como el pato, ¿no? Haciendo deposiciones así. Muy bien, no nos detengamos mucho. Diagnóstico de síndrome irritable, ¿no? Dolor o malestar abdominal recurrente, al menos 3 días durante el mes, durante los 3 últimos meses, asociados a 2 o más de los siguientes, es decir, hay inicio de la crisis, alteraciones en la frecuencia de las deposiciones, antes de los 50, sin signos de alarma, inicio después de los 50 años con algunos signos de alarma, descartar enfermedad orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando han descartado organicidad por todo lo que han gastado toda la plata, entonces, y ya vienen exámenes endoscópicos, imagenológicos, todas esas cosas vienen normal, ahí viene el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Los criterios de Roma 3, ¿no? Para los diagnósticos, dolor o molestia abdominal recurrente al menos 3 días al mes en los últimos 3 meses, asociado a más de los siguientes. Vamos a verlos a continuación. Uno, un dolor abdominal que mejora con la defecación. Inicio de síntomas asociados con un cambio en la frecuencia de las deposiciones. Inicio de síntomas que se relacionan con un cambio en la consistencia de las deposiciones. Es decir, ya lo hemos visto en ese score de Bristol, ¿no? Y se clasifican en síndrome de intestino irritable con estreñimiento, con diarrea, mixto, y algunos que no se pueden clasificar, ¿de acuerdo?
Entonces depende mucho en la historia, heces duras mayor del 25% de las veces, acuosas en menos del 25% es con estreñimiento. Y las variedades con diarrea, heces sueltas acuosas mayor de 25, duras en menos de 25% de las ocasiones. Yo les digo a los pacientes en relación al estreñimiento, en mi experiencia, la mayoría de las veces en estreñimientos no solo en ser enfermedades asociadas tampoco al síndrome de intestino irritable, sino el estreñimiento son malos hábitos de alimentación, ¿de acuerdo? Entonces, alimentación inadecuada. El tratamiento, jóvenes, del síndrome de intestino irritable es complejo y frustrante, ¿ya? Entonces, acá van a ver, miren la cantidad de medicamentos que se pueden utilizar, tantos en una forma como en otra. Pero en lo personal, si es que no abordamos el problema emocional, ¿verdad? Que poco le ayudamos al paciente, ¿de acuerdo? La clase pasada hemos visto el uso de los antidepresivos que está utilizado acá y hay que ver si es síndrome ansioso depresivo. El paciente necesita muchas veces apoyo emocional, puesto que su vida suele ser un desorden, ¿de acuerdo? Yo le digo a estos pacientes, tanto trabaja usted para tantos análisis, tomografía, colonoscopía, etcétera, etcétera, y pagar consulta en los médicos, entonces no tiene sentido matarse trabajando para todo eso, ¿no? Entonces en el tratamiento, la dieta, evitar alimentos que contengan lactosa, la leche jóvenes no sirve para ustedes ni para mí, ni para los adultos, ya los productos lácteos no son necesarios, ¿de acuerdo? Que las proteínas no, hay otras fuentes de proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, en términos generales, ya para los adolescentes para arriba, la leche son de las cosas que más odian los gastroenterólogos, ya suspenden ellos de ahí, no les gusta, ¿no? Y con la leche también los productos lácteos, ¿de acuerdo? Pueden producir meteorismo, flatulencia, diarrea. Evitar alimentos flatulógenos como frijoles, col, coliflor, cebolla, ciruelas, pasas, café, cerveza, etcétera, ¿no? Dieta rica en fibra tiene un valor controvertido. Las fibras solubles pueden ser útiles para mejorar la diarrea, fibras solubles, y las insolubles para tratar el estreñimiento o la constipación. Y cuando se consume fibra, se recomienda el aumento gradual para controlar los síntomas. Por eso les decía en relación a la dieta y la fibra. Medidas farmacológicas, individualizar cada caso según los síntomas, si es que es predominante con estreñimiento o con diarrea. Si predomina la diarrea, se puede administrar loperamida, anlocentrón, diclofenoxilato con atropina, codeína, colistinamina, etcétera, etcétera. Si hay estreñimiento, hay que administrar fibra y laxantes no irritantes, ¿ya? Lo vamos a hablar. Se hará una lista de fármacos, pero el uso de cada uno debe valorarse según cada caso. El tratamiento, ¿verdad? Que es largo y frustrante, no muy bien para eso de ahí en todo caso. Para cuando hay dolor, jóvenes, sí, los antiespasmódicos es controversial también. Se los pongo acá en la lista, porque se puede utilizar cuando el dolor es muy intenso y tratarlos por muy corto tiempo, ¿de acuerdo? De todos estos, de repente, el que más uso específico tiene es el bromuro de pimaverio, ¿de acuerdo? Que es el dicetel. Estos son de usos generales, pero únicamente en caso de necesidad. Hay que utilizar, cuando es diarrea, entonces hay dos productos, la loperamida y el difenoxilato. Esto odian los pediatras utilizar estos medicamentos y en términos generales en pediatría no se utilizan. Y en adultos lo utilizamos en cirugía en algunos casos de síndrome de intestino corto. Pueden tener alguna utilidad jóvenes, pero en términos generales no se usan. La loperamida o el Donafam, famoso por los cuadros de diarrea, cuando es diarrea infecciosa, lo vamos a ver en las próximas clases, no se deben de usar este tipo de productos, ¿ya? Y el difenoxilato atropina, que es el famoso Lomotil, ¿ya? Pero en estos casos sí, pero como les digo, en diarrea infecciosa ya casi no utilizo yo estos productos en diarreas infecciosas, ¿ya? Y los anticonstipantes, es decir, dieta rica en fibra, ¿no? Uso condicional de laxantes osmóticos como es la lactulosa. Ya casi los laxantes irritantes, ¿no? Como el bisacolido, se utilizan para preparación de exámenes o para preparar el intestino para una cirugía, etc.
pero ya no se debe usar muchos laxantes de ese tipo. Deben usarse laxantes osmóticos. La lactulosa, 30 mililitros 1 o 2 veces al día, que es un azúcar de alto peso que no se absorbe y entonces hace ósmosis y atrae agua hacia el intestino. Y carbón vegetal, 1 o 2 cápsulas 2 a 3 veces al día para los gases. El tratamiento también se puede asociar a antidepresivos, ya hemos hablado la clase pasada, la fluoxetina, la sertralina y el escitalopram puede en algunos casos ser de utilidad, ¿de acuerdo? Les decía, esto de acá les traigo porque en el caso del tratamiento de la diarrea jóvenes, hay que evitar el uso del Lomotil o el Donafán. En diarreas, la mayoría de diarreas se autolimitan, sean virales o bacterianas, se autolimitan en la mayoría de veces, pero ya que esta es una clase práctica de terapéutica, en las emergencias lo más que utilizan es una dosis única de levofloxacino o ciprofloxacino o acitromicina, ¿de acuerdo? Pero generalmente en dosis única o por un solo día, cosa que es bastante discutible. ¿Tiene alguna utilidad la sal de Andrus o la leche de magnesia ¿cómo se llama? En medicina? ¿Alguien tiene alguna respuesta? No. ¿No? Bueno, en términos generales, la sal de Andrus es un digestivo, tiene bicarbonato de sodio, sulfato de magnesio, que ya les decía, ¿no? Sirve para, como laxante, ¿no? Ya el bicarbonato de sodio no se utiliza como antiácido, ¿de acuerdo? Pero después de las comidas copiosas, ingesta de alimentos copiosos, bebidas, etcétera, ¿no? Da cierto alivio, ¿de acuerdo? Como generalmente está asociado a cuadro de hiperacidez, entonces en estos casos da cierto alivio, ¿ya? Pero existe sobre todo en la práctica, cuando los niños están con malestar y los pacientes están con malestar, se suelen tomar 2 sobres de sal de Andrus para ver si le pasa, y entonces eso les causa flatulencia y vienen con los cuadros de dolor abdominal. En términos generales, si es que hay dolor abdominal, hay que evitar utilizar este tipo de productos, ¿de acuerdo? Es decir, en el dolor abdominal asociado o no a diarrea, etcétera, eviten el uso de sal de Andrus. La sal de Andrus está para la acidez, ¿no? La indigestión, y esa sensación de pesadez después de las comidas copiosas, ¿de acuerdo? La leche en magnesia, las sales ¿cómo se llama? De hidróxido de magnesio, se utilizaban antiguamente para tratar la acidez y el estreñimiento, ¿de acuerdo? Entonces los días domingo uno iba a visitar a los abuelos y el abuelo tenía ahí su frasquito de leche en magnesia y a cada nieto le daba una cuchara como purgante, ¿de acuerdo? Hoy en día ya no se utiliza mucho esto de acá. Puede utilizarse como laxante suave, no hay que utilizarlo cuando hay dolor abdominal. Y uno de los usos es que cuando uno se va a la playa y tiene una exposición solar, ¿no? Entonces uno puede aplicarse leche en magnesia y deja que se seque, ¿no? En lugar de la loción de caladril, ¿de acuerdo? Para eso puede servir. ¿Tiene algún uso los supositorios de glicerina o los enemas evacuantes? Esa es la otra pregunta. Existen supositorios de glicerina para adultos y para niños, ¿de acuerdo? Chicos, si les pregunto, levanten la mano los que han recibido un supositorio, nadie va a levantar. Levanten la mano los que nunca en su vida han recibido un supositorio. Yo creo que esa es una pregunta más inteligente, ¿no? Pero ya casi nadie, en las casas, nadie sabe colocar un supositorio. Pero antes yo recuerdo, chicos, cuando uno andaba existían la eritromicina por vía supositorio, y cuando uno estaba con faringitis le metían un supositorio supositorio de eritromicina. Antes existían muchos medicamentos por vía rectal y se absorbían bastante bien. Hoy ya casi no se utiliza esta vía, pero en el caso, ¿cuándo usar supositorios y cuándo utilizar enemas? Los supositorios, ¿no? Es una muy buena forma de administrar medicamentos, analgésicos, antipiréticos. Les decía yo en la clase pasada
que el diazepam se absorbe bastante bien, ¿no? Entonces, es una muy buena vía, que por diversos motivos ya no se usa. Pero existen supositorios de glicerina que vienen en presentaciones pediátricas y para adultos. Cuando compran esto hay que tenerlos en el refrigerador porque se derriten con el calor y se utilizan para lubricar el canal en casos de impactación fecal o dificultad para la evacuación de las heces duras. Cuando hay heces duras y no salen, entonces pueden provocar desgarros y causar fisuras. Entonces, lo mejor cuando tienen así dificultad, ustedes hacen un tacto rectal. Entonces, hay que administrar 1 o 2 supositorios y hay que esperar a que el paciente los retenga unos 15 a 20 minutos, puesto que si que se lo ponen ustedes así del refrigerador y inmediatamente lo bota, lo va a botar entero. Va a salir como una bala. ¿De acuerdo? Entonces, para que cumplan su función hay que esperar, hay que retenerlos un ratito. ¿Y para qué sirven? Para básicamente lubricar el canal anal. Los enemas, hoy en día ya casi es más raro encontrar a los antiguos irrigadores. Hoy tenemos este producto que se llama Evacuol. Hay Evacuol para adultos y hay Evacuol para niños, ¿de acuerdo? Evacuol para adultos y Evacuol para niños. ¿En qué casos se utiliza enemas, sobre todo en los pacientes adultos, ¿de acuerdo? Es cuando el paciente está con cuadros de repente de estreñimiento y hay varios días que no hace deposición, ustedes les hace el tacto rectal y en el tacto rectal no hay impactación, ¿ya? No hay mucha impactación. Entonces, en esos casos pueden utilizar. Recuerden que el supositorio para lubricar en casos de impactación, el caso del enema no es para la impactación, sino básicamente es para bajar, limpiar, se utiliza más para limpiar el tubo, el recto, etcétera, para los exámenes proctológicos o la colonoscopía. Para la colonoscopía el gastroenterólogo le da una dieta y le da un laxante, generalmente irritante, y de repente, si todavía hay restos, con algo de Evacuol, ¿de acuerdo? Yo cuando estaba de interno, estos productos habían, pero no eran muy efectivos. Y entonces en los viejitos que venían así con un fecaloma, yo les sacaba con el guante y ablandaba las heces y hacíamos un enema geriátrico. Utilizamos agua tibia, glicerina, aceite vegetal, ¿no? Un poco de agua oxigenada y le mandaba a comprar una latita de leche evaporada chiquita y con eso hacía un mejunje y con eso se lo colocaba en un enema y 2 de estos generalmente le limpiaban el intestino al abuelito. ¿De acuerdo? Bien, chicos, eso es todo por esta clase. No sé si hay preguntas. Doctor, ¿en qué casos, o sea, específicamente, en qué casos se les puede administrar el supositorio de los medicamentos a los niños? Y eso ya es pediatría. Ya no hay muchos medicamentos que vengan por vía de supositorios. Creo que eritromicina es uno de los pocos que hay. ¿Y por qué? Porque la eritromicina cuando tú lo tomas produce gastritis. Entonces, administrado por vía rectal, ya no produce gastritis. Pero hoy en día ya muy poco se utiliza la eritromicina para las infecciones de los niños. Ya el pediatra, ya estoy seguro que casi ya no usan eritromicina, ¿de acuerdo? Entonces tiene muy poco uso. O sea, en los niños en términos de... En el supositorio en los niños pequeñitos se puede utilizar en los lactantes en caso de estreñimiento. Hay niños, mientras que tengan la lactancia materna, hacen su caquita bien. Cuando le cambian la leche a leche evaporada, muchos niños se estreñen. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar eso, generalmente se le da su agüita de granadilla o glucomiel. ¿Ya? Entonces, con eso se le afloja un poquito. Y cuando ustedes ven que un niñito está con caquitas muy duras y llora, entonces un supositorio de glicerina pediátrico puede ayudar a lubricar el canal y para que salga. ¿Ya? Pero, como le digo, yo no soy pediatra, pero se usa para eso. Pero yo uso más en adultos, en ancianos, en viejitos que están ahí, que los pobrecitos están
que no pueden hacer la caquita porque se impactaron. Entonces, uno, si está muy impactado jóvenes, entonces uno tiene que ponerse el guante y meter el dedo y con el dedo de uno romper la impactación fecal y colocarle supositorio y glicerina para que lubrique el canal y ir sacándolo de a poquito. Ya cuando han logrado sacar un poco, ya pueden utilizar un enema. Qué asquerosa esta clase, ¿no, Oscar? Pero así es, pues. Se metieron de soldados. ¿Qué hacemos? Está bien, doctor, así debe ser. Así debe ser, pues, ¿no? A mí cuando estaba de interno, chicos, me buscaban a mí los internos de otros pisos porque decían, llamen al jiracata que sabe desatorar a los viejitos. Por eso me dediqué a cirugía. Doctor, Sí, disculpe, una consulta. En el caso de un paciente, por ejemplo, que ya ha pasado por una manga gástrica, que ha tenido Helicobacter pylori y que ahora vuelve a tener dolor, por ejemplo, alrededor del ombligo cuando hace fuerzas, ¿dónde tendría que hacer la consulta? ¿De frente a un cirujano sí. Hay que general o a un descartarle, gastro? si es que el dolor es alrededor del ombligo, hay que descartar que tenga una hernia ahí. O sea, como se entra por el ombligo, hay que descartar que vaya a tener una eventración, una hernia a esa altura darinca. Ya, doctor. Y después Gracias. las otras causas ya hay que descartar alguna organicidad. Generalmente en los pacientes de manga hay que hacer la endoscopía previa y erradicar el helicobacter antes de operarlo, ¿ah? ¿De acuerdo? Sí. Sí, Ok, doctor. chicos. Muy bien, nos vemos porque tengo que entrar a cirugía. Darinka, después conversamos para tratar de avanzar las clases, ¿ya? Ya, doctor. Gracias. Ok, nos vemos, chicos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias.